tú puedes, si tienes acceso a que alguien, por ejemplo, te haga préstamos, tú puedes tomarlo en préstamos. Es mejor. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de inversionista, probablemente tú estés pensando en una persona que tenga acciones en tu compañía. Y muchas veces esas sociedades no se estructuran bien al inicio. La gente piensa, por ejemplo, mitad y mitad. Pero ¿qué pasa? Cuando pasa un año y tú ves que tú eres el único que trabaja para generar el ingreso y tú tienes que repartir ganancias con ese inversionista, tú dices, ¿y por qué yo te tengo que dar la mitad de las ganancias si todo lo generé yo? Y ahí empiezan los inconvenientes. Entonces, si vas a tener un inversionista, toma en cuenta que va a ser tu socio. ¿Qué cantidad de tu compañía tú le quieres dar? Porque que te vaya a poner todo el dinero no significa que tengas que tener 80% del capital. Tienes que pensar a largo plazo qué va a pasar cuando haya ganancia. ¿Estás seguro? Llega gracias a Access Global. Naxo Cerraduras Inteligentes. Sentry 365. Guloya Security. Metrotech, seguridad y automatización inteligente. Sedecorp. Seguritech. Fusion Tech. Cainca Express. Domitech. J2M Technology. Tecnomeca, soluciones especiales. PGA, tecnología, infraestructura y seguridad. Smart Home Dominicana. Tecnópolis de Smart Home Center. STPG Service, seguridad electrónica. Sierra Dominicana. Cotízame. Bueno, este programa va a ser muy interesante para los muchachos que nos miran, los integradores, las pequeñas empresas. Los técnicos, sobre todo. Los técnicos, sobre todo. Y algunos viejos que están empezando también. Claro. No solo los jóvenes empiezan. Claro, que a veces entienden que tienen que hacer la cosa a lo loco y vamos a darle para allá y en el camino resolvemos o acomodamos la carga, cuando debe ser todo lo contrario. Debe ser de que cuando tú ya tienes la idea de lo que quieres hacer, tienes que comenzar a buscar algún tipo de formalidad para que desde el inicio tú no tengas problemas posteriores cuando ya tú vayas creciendo, porque ese es uno de los problemas más grandes, pienso yo. Ahora bien, para que me digan que no es lo que yo pienso, tenemos una invitada que tiene vasta experiencia organizando empresas, que sabe lo que una persona económicamente debe de hacer para que su negocio desde el inicio vaya bien. Y aquí tenemos a Rosa Pascual. Bienvenida, Rosa. Bienvenida, Gracias, Rosa. gracias a todos por la oportunidad. Que nos va a orientar y nos va a intentar, y yo digo intentar porque aquí hay mucha gente que nos miran que a veces son necios Renuentes. y renuentes, que dicen, Rosa no... Eso dirá Rosa, pero yo voy por aquí. Tú eres loco. Yo hago lo que me da la gana. Tú ves, cuando a veces hay forma y estar organizado realmente da frutos. Claro. Da frutos. Entonces, primero iniciamos como con todos nuestros invitados, es que nos explique quién es Rosa, cómo ha llegado a estar donde está, cuál es su know-how, tu experiencia. Ok, yo empecé a trabajar en 2005, hace ya 19 años, casi 20. Tú eres jovencita, tú Sí. como muy temprano. Yo parecía la hija de un empleado cuando Sí. empecé a trabajar. De hecho, en una integración que hubo por una fusión, alguien me dijo, ¿y con quién tú andas? Pensando que yo era la hija de un empleado. Y dije, no, yo trabajo aquí.
Yo soy contadora de profesión, salí de INTEC, hice una especialidad en administración financiera, una maestría en gestión de negocios y una especialización en tributación internacional. Okay. Wow, suena bien. O sea, que lo que le estamos intentando decir ya maneja impuestos heavy. a lo que nos están mirando los integradores nuevos, los nobles, ya los más viejos son es más difícil, ¿verdad?, que se integren, pero a los nobles, que esta es la real información que le vamos a dar para que inicien bien. Entonces, Rosa, cuéntanos más de ti. Bueno, hace 6 años fundé Aceiton Consultores, que es la firma en donde presto los servicios junto con mi equipo. Antes de eso trabajé en 2 de las Big Four, que son las firmas de consultoría más grandes que hay en el mundo. Entonces pasé de trabajar con clientes muy, muy grandes, multinacionales, a trabajar entonces con MIPYMES, dando un enfoque totalmente diferente y viendo problemas diferentes. Y ha sido muy interesante realmente ayudar a los dueños de negocio a gestionar sus negocios, que es lo que hacemos. Claro. Pues vamos a arrancar con la pregunta. Yo quería, ya que mencionaste que pasaste de una super empresa también a otras empresas, quizás no tan súper en tamaño, pero sí nuevos proyectos, gente que sale con muchas ganas a darlo todo. ¿Qué elemento común tú puedes haber visto en una empresa, desde tu perspectiva, ¿no?, de lo que tú haces, en una gran empresa multinacional y una empresa pequeña? O sea, ¿cuáles son los puntos que convergen y las grandes diferencias fuera de lo obvio, ¿no? Mira, quisiera que fuera muy común, pero un negocio pequeño debe pensar y organizarse como si fuera uno grande, porque si no, tú no lo logras. Uh-huh. Tú tienes que empezar con estructura y tener una planificación estratégica a largo plazo. ¿Qué es lo que veo en los dueños de negocios que son más pequeños o que están empezando ahora? Que si en un año el negocio no te deja una rentabilidad y te paga un sueldo de lujo, tú te desencantas. Sí. Cuando tú tienes que tener desde el principio la mentalidad de que un negocio es una inversión a largo plazo, donde tal vez los primeros 5 a 7 años tú no te pagues un dividendo porque la ganancia del negocio hay que reinvertirla para que el negocio crezca. Entonces, si tú no estás claro desde el principio de que tú vas a sacrificar 5 o 7 años de tu vida en un negocio para poder decir, me pagué un dividendo, tengo un sueldo como que me alcanza para ahorrar, invertir y viajar y hacer todo lo que necesito, entonces piénsalo bien porque tal vez necesites quedarte como empleado. Claro. Pero a nivel de negocio, lo que tú debes tomar en cuenta como estrategia para que tu negocio crezca es ir formando estructura. Por ejemplo, cuando alguien me dice, yo voy a poner una empresa nueva, y ok, haz tu organigrama. ¿Por qué? Porque tú necesitas una estructura que en principio tú vas a estar como Bugs Bunny cumpliendo todos los roles. Pero tú tienes que tener claro cuáles son esos roles dentro de tu negocio y poner tu carita en cada puesto. ¿Para qué? Para que cuando la demanda de trabajo te diga que tú necesitas empleados nuevos, tú sepas qué rol delegar y poner una cara nueva en esa posición. Uh-huh. Pero tú tienes que tener claro cuál es tu estructura. Y eso lo hace una empresa grande también. Tú tienes que empezar con una misión, visión y valores, que muchas veces tú lo ves pegado en la pared y tú dices, qué bonito. Pero no, es que eso tiene una utilidad. Eso no es un cuadro que se pone en la pared. Claro, te da un norte y tú lo puedes ir cambiando en el proceso. Claro. ¿Verdad? O sea, nada te ata a que eso sea eterno porque no está escrito en piedra, pero sí tú debes definir ese tipo de cosas. Claro. Y los perfiles, los roles, o sea, cada posición de qué se encarga, porque cuando ya tú vas a contratar entonces una persona, tú puedes decir, estas son las cualidades de la persona que yo necesito contratar, pero porque ya tú tienes un perfil escrito que dice cómo es esa posición. ¿Y qué se requiere? O el rol que jugaste tú cuando eras la carita de esa posición, ¿no? Tal cual. Siendo todólogo. Claro. Rosa, mira, yo quiero agregar algo y quiero tu opinión como experta en el tema. Por lo menos en mi caso, yo siempre, cada vez que voy a hacer algo, lo que preparo es un procedimiento. Porque me he dado cuenta que cuando se presenta una situación, hoy yo la abordo de una forma que posiblemente es incorrecta. Sin embargo, cuando yo implemento algo y veo todos los errores que cometí y puedo hacer un procedimiento tranquilo, puedo ver el resultado en las próximas ocasiones. ¿Tú recomiendas eso? Claro. Que para todo se haga un procedimiento. Mientras mejor tú... Mira, una de las cosas que una empresa debe hacer
es estructurar y redactar todos sus procesos. Eso te crea dos cosas, consistencia y cultura organizacional. Cuando tú eres consistente, ya el cliente que llega no le importa si eres tú que lo atiende o alguien de tu equipo, porque sabe que va a recibir lo mismo. Exacto. Y además tiene un procedimiento y sabe que tú eres la cabeza y que vas a revisar, pero el cliente confía más. Claro. Y eso hace que todos los miembros de tu equipo trabajen igual, estando tú o no. Y eso es genial, porque ya el negocio no depende de ti. Tú eres un empresario. Tú no necesitas estar en tu negocio para que funcione. Mira, Rosa, La meta. una pequeña anécdota. Esa es la meta del negocio. Pero una No, pequeña y una, anécdota. perdona, para no salirnos de ahí, eso es uno de los grandes éxitos de las franquicias. Claro. Porque la franquicia lo que te vende es precisamente un modelo de procedimiento. Claro, claro. Y tú sabes, tú te comes una hamburguesa aquí en una franquicia, te la comes muy parecida en el otro lado, te tomas un café, no sé, en X Starbucks. marca, exacto, en un lado y en otro lado te lo tomas muy parecido. Exactamente. O sea, porque todo está modelado. Claro. Muchas veces, cuando el emprendedor inicia, dice, no, yo me voy a dedicar, por ejemplo, a ser codificador de sistema o algo así. No sé si es la frase correcta. Programador. Y se le olvida que cuando tú pones un negocio, tú eres un empresario. Tú no eres el técnico. Exacto. Tú eres el técnico al principio porque tú empiezas solo. Pero eso es lo que menos tú vas a hacer mientras más pasa el tiempo. Entonces, eso tú me diste pie a la primera pregunta que tenemos en el guión. Ajá. Y vamos a comenzar con el guión. ¿Se puede emprender sin dinero? No. O sea, algún dinerito debe de tener una gente que quiera comenzar a Hay que emprender. tener un colchón para lo más separar. Lo de menos es que cuando tú inicias, a menos que ya tú tengas poco a poco una cartera de clientes que vas creando, tú no tienes ingresos, pero de algo tú tienes que vivir. Entonces, aún sea para uso personal, tú debes tener una cantidad de dinero importante. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, que creé la firma, yo duré 9 meses sin cobrar un salario. Y son 9 meses que viví de mis ahorros. Entonces, empezando por ahí, tú necesitas dinero. ¿Qué colchón debe tener uno que si se quiere organizar y no fracasar en cuanto a dinero o para invertir en ese emprendimiento personal o ese proyecto empresarial que uno vaya a abrir? Más o menos de cuántos meses de gastos es lo recomendado. O sea, hay una fórmula. No, eso es muy particular porque hay gente que es más disciplinada en el sacrificio que hay que hacer, porque obviamente, en mi experiencia, por ejemplo, yo me planifiqué para tener 6 meses de gastos fijos y recorté gastos y dije, esto no es necesario, dejé de salir, dejé de hacer muchas cosas para que ese dinero rindiera. Y el dinero de 6 meses me duró 9. Pero hay gente que no es tan disciplinada, entonces tal vez necesite un colchón más grande. O lo que tú sí puedes hacer es que a la par que trabajas, tu tiempo fuera de ese empleo fijo, entonces tú vayas creando tu cartera de clientes para que tú necesites menos dinero. ¿Qué recomiendo? Normalmente entre 3 y 6 meses de gastos fijos. Gastos fijos necesarios que tú sabes que tú esos compromisos no puedes dejarlos de cumplir. ¿Y dentro de esos gastos está el salario que te vas a pagar tú mismo? No, porque con tu salario, me refiero a gastos fijos tuyos. Obviamente lo del negocio tú tienes que buscarlo también, pero no todos los negocios necesitan la misma inversión inicial. Hay veces que tú, por ejemplo, con una computadora buena que tal vez ya la tienes en la casa, tú empiezas a trabajar y tú no necesitas incurrir en gastos extras porque ya tú tienes internet en la casa, tienes el equipo, tienes lo que necesitas para iniciar y no necesitas invertir en eso. Y no te genera un gasto extra. Pero tus gastos personales sí tómalo en cuenta. ¿Hay alguna, vamos a decir, regla no escrita? Se debe, en cuanto a que si tú debes invitar a un inversionista cuando tú estás empezando ese tipo de proyectos, un inversionista que no va a quizá a trabajar, sino que va solo a aportar capital, o tú debes esperar a tener tú la suficiencia para ese colchón y no depender de un inversionista. O sea, en la experiencia de ustedes, ¿fracasa si hay un inversionista que no es parte del proyecto? Acuérdate que estamos hablando de un nicho de particular, un nicho particular que son integradores de seguridad, cámaras, alarmas, técnicos. Claro. Que muchas veces, disculpa, que muchas veces vemos que muchos técnicos están trabajando en una empresa y de un momento a otro, sin ningún tipo de planificación, ya son empresarios y se tiran para la calle sin hacer lo que tú dices, ni siquiera haber ahorrado un poquito para decir, bueno, yo voy a durar 3 o 6 meses quizá ganando lo de comer el día a día y de echar combustible y de dar la comida a mi casa, y se tiran así a la candela. Sí. Mira, no hay reglas. Cada caso es muy particular, como te digo.
¿Cuál era la pregunta? El inversionista. Uno era si Sí. debo invitar a un inversionista o esperar a reunir yo el capital. Tú puedes, si tienes acceso a que alguien, por ejemplo, te haga préstamos, tú puedes tomarlo en préstamos. Es mejor. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de inversionista, probablemente tú estés pensando en una persona que tenga acciones en tu compañía. Y muchas veces esas sociedades no se estructuran bien al inicio. La gente piensa, por ejemplo, mitad y mitad. Pero ¿qué pasa? Cuando pasa un año y tú ves que tú eres el único que trabaja para generar el ingreso y tú tienes que repartir ganancias con ese inversionista, tú dices, ¿y por qué yo te tengo que dar la mitad de las ganancias si todo lo generé yo? Y ahí empiezan los inconvenientes. Entonces, si vas a tener un inversionista, toma en cuenta que va a ser tu socio. ¿Qué cantidad de tu compañía tú le quieres dar? Porque que te vaya a poner todo el dinero no significa que tengas que tener 80% del capital. Tienes que pensar a largo plazo qué va a pasar cuando haya ganancia. Exacto. ¿Cómo me voy a sentir? Y precisamente mi pregunta venía de ahí, o sea, de si involucrar a esa persona en la empresa porcentualmente, ¿no? Desde el inicio. Y hay que tener en cuenta, como dice, que lo que va a valer la empresa no es lo que vale al empezar. Quizá el capital que puso esa persona por tener derecho a la mitad de lo que haga la empresa, al inicio parece mucho porque no lo tenías. Pero no sé, vamos a decir, $1,000,000. Y después tú solo trabajando y teniendo que reembolsar a ese socio sin aportar nada más que el capital inicial, al final es un tipo de sociedad que suele fracasar, ¿no? Sí. Porque la empresa crece, vale más que lo que en ese momento era importante aportó. y ya deja de tener sentido la sociedad. Prefiero el préstamo porque una transacción pura y simple, siendo un préstamo privado, tú puedes decir, no, mira, yo te pago intereses mensuales o te pago al final del año, dependiendo las ganancias, vamos a hacer un plan a 3 años, algo así. Rosa, pero hay un detalle. Mira, a veces uno tiene esa mentalidad, uno dice, bueno, yo voy a tomar un préstamo, pero yo no tengo capacidad de pago. O sea, no demostrable en el banco. No, pero no me refiero a un banco. Por eso hablé, por ejemplo, de un familiar o un conocido que quiera apoyarte a que tú emprendas ese proyecto. Eso Ya es las complejo. condiciones no serían las mismas que un banco. Un banco te va a exigir cuota fija mensual. Pero a esta persona tú le puedes decir, mira, a los 6 meses yo te pago tanto de intereses. Se llega a un acuerdo porque es un acuerdo privado entre las partes. Claro. Sería un inversionista Privado. honorífico. No, se da mucho y yo estoy de acuerdo contigo. Para mí esa es la mejor manera. Sí, claro, claro. Porque Es cuando buenísima el idea. inversionista viene, o el prestamista, o el pariente, el amigo, o el que sea, ¿no? Viene y aporta un dinero, no en acciones o derechos de la empresa, sino solamente va a Capital medir de trabajo. capital. ¿Cómo se llama? Y tú le vas a pagar un interés en base al capital que aportó. Incluso está independiente de las operaciones que tú hagas con la empresa, rinda o no la empresa, ya eso es tu problema. O sea, hay otras vertientes ahí que hay que analizar. Sí. Pero generalmente es más saludable para las dos partes y más transparente. Si tú pusiste tanto, te vas a ganar tanto en este tiempo y yo te lo voy a pagar así, así. Ahora, Rosa, una pregunta para no dejar eso como en confusión. Si yo no tengo ese familiar o ese amigo que me pueda ayudar con ese capital inicial, entonces tengo dos opciones: solicitar un préstamo en un banco Sí. o buscar un inversionista. Pero sucede de que yo no tengo capacidad de Historial de pago. crédito. Eso mismo, así que le dice el banco, tú no, Sí, tú no pasa puedes, el pago. tú no tienes capacidad de pago. Entonces, solo me queda, o sea, mi pregunta es, ¿me queda un solo camino? ¿Buscar un inversionista? ¿O hay alguna otra cosa que tú puedas sugerir? O hay algún programa del gobierno acá local Exactamente. que sea para ese ¿Qué, nicho. qué alternativa tiene alguien que quiere emprender, que no tiene el dinero suficiente y posiblemente tiene una buena idea, un buen proyecto? Mira, empezar con poco, porque es que tú no tienes que empezar un proyecto a lo grande. Sí, sobre todo si es un proyecto nuevo, ve probando a ver si funciona antes de endeudarte. Entonces, por eso, en el caso de la gente que trabaja en tecnología, ¿qué tantos equipos necesita? Yo sé que necesita una muy buena computadora con un buen procesador, pero ¿qué tanta inversión inicial tú necesitas? Entonces, vete con poco, empieza con poco. No necesitas una inversión tan grande desde el inicio. Tú no te vas a poner a comprar servidores y a gastar muchísimo dinero en energía eléctrica cuando tú no tienes ni un peso de ingreso todavía. Por eso dije que entre los primeros 5 a 7 años las ganancias del negocio se van reinvirtiendo. ¿Cómo? Ahora yo tengo más clientes, puedo comprar equipo adicional. Entonces, con el banco,
si tú no tienes oportunidad de tomar un préstamo con el banco, trata de hacer un ahorro propio, porque lo vas a necesitar de todas formas. Hay entidades locales que son inversionistas ángeles, que también hace, por ejemplo, ese tipo de cosas. Hay un banco que tiene un apoyo específico para emprendedores también, donde no solamente te dan capital semilla, sino que también te dan asesorías para que Se puede ¿Por cuál? Exacto, proyecte. menciona el banco, por Es favor. el proyecto de CRE Banreservas, un proyecto del Banreservas. Ok. Ellos hacen convocatorias, tú sometes tu proyecto y si ganas, entonces ellos te dan... Lo evalúan. Claro, porque tiene que, o sea, son inversionistas. Ellos van a tener participación en tu compañía. Ah, ok. Que posteriormente tú le compras sus acciones cuando ya el negocio está estable, digamos. Oh, ok. Entonces ellos, como son inversionistas, también van a velar para que tú hagas una muy buena gestión. Por eso te dan las asesorías también. Yo tengo otra pregunta, Rosa. Mira, a veces uno tiene un emprendimiento. El proyecto inicia, comienza a funcionar. Sucede, por ejemplo, que en mi caso, por pura casualidad, yo me he puesto a revisar todo lo que yo tengo, la estructura de mi empresa. Y me doy cuenta de que tengo muchas cosas que son innecesarias, como por ejemplo que tengo un internet de 100 megas que yo no lo uso, que tengo 2 líneas de teléfono que yo no la uso. Y por lo menos yo he eliminado muchísimos gastos que son innecesarios, que no me aportaban nada. Cada que tiempo un emprendedor debe sentarse en una mesa a revisar lo que le ha funcionado, lo que no le ha funcionado, cómo se hace ese proceso. No sé si me expliqué correctamente. Sobre Sí. todo el equipo que compramos para ver cómo funciona y al final no funciona, que están arrumbados. Claro, claro. Yo voy a hacer una venta de garage. Estás invitado, ¿eh? Yo voy a llevar lo mío. Bueno, lo principal sería primero ver qué tan útil es el equipo, porque te voy a decir una cosa, eso es similar, por ejemplo, a los negocios que tienen inventario. A veces si tú compras más inventario del que necesitas tener en almacén, tú lo que estás es perdiendo liquidez Claro. y te endeuda y eso te sale caro. Y hay un Por costo tener de dinero inventario. paralizado en un almacén, lo mismo pasa con los equipos. O sea, yo estoy emocionado porque el equipo, ay, qué chévere este equipo, me encanta, pero lo vas a usar. Piénsalo antes, o sea, no te lleves de la emoción, es un negocio. Y aquí hablan los números, no las emociones. No, nosotros, por ejemplo, como integradores, nos toca muchas veces, cuando sale una tecnología nueva o una línea de equipo nueva, tener que comprarlo para ver cómo funciona y si realmente podemos encontrarle un fin útil para una integración de un cliente. Para que el día de mañana un cliente tiene una necesidad y tú sabes cómo responderle. Sí, pero eso es una herramienta de trabajo que tú estás Sí, adquiriendo. pero no pasa que la mayoría de las, bueno, no la mayoría de las veces, pero muchas veces sí nos pasa que ese equipo realmente no rinde lo que tú andas buscando para tú integrarlo y al final es un piso de papel más. Y una pregunta, como ignorante del área, ¿verdad? Porque yo soy contadora. ¿No se pueden hacer acuerdos con las marcas para probar los equipos antes de comprarlo? Son muy pocas, por lo menos en el país son muy pocas. Bueno, yo Sí, iría por esa opción hay primero. equipos, sí, que lo pueden prestar. Yo Por lo menos iría- nosotros los prestamos. A los equipos que nosotros vendemos los prestamos a los... Y lo a que los pasa es que es una integradores. cadena, porque tú que estás local como distribuidor, lo puedes hacer con los integradores, pero contigo muy pocas fábricas Exacto, lo hacen. pocas fábricas lo hacen. Tú tienes que comprar. Pero también quizás que nosotros no hemos tocado las puertas. Puerta porque- adecuada. Sí, Claro, puede ser. Puede ser. Mira, Rosa, ¿cómo defender el valor de la persona? Un integrador, ¿cómo defiende su valor? Por ejemplo, yo Un soy el técnico Valor fulanito de profesional. tal y tengo mucha fama, pero entonces empecé la empresa de cero. ¿Cómo yo mantengo ese valor de esa persona? ¿Cómo transferir ese valor ¿Cómo transferir? al A la emprendimiento? marca de la empresa. Tú eres la cara, tú eres el que vende. O sea, un negocio nuevo es un nombre con un RNC, pero lo que vale es la persona que está detrás. ¿Entiendes? ¿Cómo tú defiendes tu valor? Ahí es donde viene la gente de marketing a decirte, busca testimonios, habla de casos que te hayan pasado en la vida real, casos de éxito, porque eso motiva a las otras personas. Cuando tú puedes garantizar un resultado, tú pides por ese resultado. Ahí tú ni siquiera estás vendiendo tu tiempo, tú vendes tu experiencia y tu conocimiento, que eso es lo que te hace mejor tal vez que las otras opciones que esa empresa pueda contratar. Si tú sabes que tú estás por encima de tu competencia, cobra por eso. De hecho, hay clientes que confían más en ti cuando tú le cobras muy caro.
Porque Claro. dicen, no, este sabe. Así es. Si tú te vas tal vez barato, porque bueno, yo quiero que me elijan, yo quiero ese proyecto, yo quiero que lo seleccionen y te va barato, va a decir. Pero con lo que dice su currículo y lo que está cobrando, no, este No se no sabe corresponde. de eso. Sí, sí. Yo tengo una experiencia que Así yo pasa. le puedo diseñar el proyecto a los otros integradores. Pues mira, aquí yo no voy a decir más nada de lo que tú has dicho porque yo espero que los integradores que nos están mirando y los técnicos y pequeños empresarios entiendan que no es regalar su trabajo. Oye, y, es el reel, te lo digo en público. y regalar el know-how. O sea, esos reels vienen huyendo ahora a buscar todos esos proyectos y a subirlos No, para... tú quieres que la gente te elija por bueno, no por barato. Claro. Obvio, si tú estás, por ejemplo, iniciando y tú te quieres dar a conocer, tú sacrificas tal vez un poco el precio, pero mantente competitivo. Sí, mantente competitivo. Ahora, en la medida en que ya tú vas ganando confianza, que ya los clientes confían en ti, entonces tú puedes decir, bueno, hay que hacer un ajuste. Hay muchas maneras de hacer un ajuste. Rosa, ¿qué tú recomiendas? La forma como deben trabajar los integradores. Con su cédula, sacar un RNC. ¿Qué tú puedes decirnos sobre eso? Eso depende de los planes a largo plazo. Sobre todo si es una persona que está iniciando en el mundo del emprendimiento y va a trabajar de manera personal, que no necesita otras personas en su equipo, yo te diría, inicia con tu cédula, porque es mucho más fácil cuando tú tienes tu cédula como RNC. Ahora, en la medida en que tú tengas que ir creciendo tu equipo y decir, no, ahora yo necesito colaboradores, inmediatamente tú vayas a contratar la primera persona como empleado fijo, ponte en una empresa y saca la TCS. Con eso no se relaja. Sí, porque te pueden demandar, ¿verdad? No solo por eso. Imagínate que tu empleado tenga un accidente camino al trabajo. Es un accidente laboral. Pero en vez de cubrirlo tú de tu bolsillo, un negocio pequeño no puede pagar 400 mil pesos de una clínica, ¿verdad? Eso lo paga la... Y si esa persona seguridad subcontrata social. y no tiene un empleado, lo es subcontratado, también... No. Te ahí digo, asume te digo ninguna cuando vayas a responsabilidad. tener el empleado fijo, porque ya eso lleva una responsabilidad patronal. Ahora, si tú estás contratando personas independientes que Contratista. te van a dar factura, pues tú con tu factura ya termina. Te Yo, cubres. yo tengo una duda. Yo sé que una persona puede hacer una factura, ¿verdad? Como sin crear una empresa. Pero yo tengo entendido que puede facturar hasta un monto X No. al año. No. O sea, puede facturar 3 millones de pesos. Sí. Ok. 100 millones de pesos. No, yo creía que no. Es un acuerdo entre las partes. Nadie te obliga a un monto en una transacción. No, yo me refiero Fiscalmente hablando. yo hablo fiscalmente. Por ejemplo, mi amigo José le va a hacer un trabajo a Caucedo allá, ¿verdad? Al puerto. Como siendo un proveedor de personas físicas. ¿tú crees? Como persona física, exactamente. Él puede hacer una factura de 2 millones de pesos. Sí. Pues yo estaba errado ahí. Tenía entendido que no, que era un monto de menos de medio millón de pesos. No hay límite. ¿Por qué habría un límite? Ok, bien. Realmente la ley ni ninguna norma menciona eso. Ahora, hay empresas que dentro de sus políticas pueden decir, no, honorarios hasta este monto lo puedo aceptar de persona física. De ese monto en adelante tiene que ser una compañía, pero eso es una política de la empresa. Ok. Del cliente en este caso que está recibiendo el servicio. Claro que sí. ¿Qué beneficio hay en formalizarse? O sea, el integrador que dice, ya yo hice mi ahorro y voy a... Un colchón. Yo voy a salir Es un colchoncito así. del mono. Ya no voy a trabajar porque cada vez que estoy trabajando con él, el brillo me encandila los ojos y estoy sufriendo la vista. Me voy a ir solo ahora. Y yo sé más que él ya. Ya sí, porque soy yo que hago los trabajos. Sí. Él me manda a mí a hacer los trabajos. Pero ustedes están hablando de... No sé. O sea, ¿qué, Un ejemplo. ¿qué beneficio tengo yo en ir a formalizarme? Todos. 1. Tenemos ley de prevención de lavado desde 2017, con lo cual tú tienes que demostrar que tu dinero es lícito. ¿Cómo tú lo haces? Sin una declaración de impuestos. Ya la evasión, desde 2017, es un delito precedente de la ley de lavado. Si tú no has pagado tus impuestos, estás evadiendo. Ya se presume que tú puedes estar lavando dinero. Ok. Empezando por ahí. Entonces imagínate que tú quieres comprar un carro o quieres comprar una casa, tú tienes el dinero ahí, porque yo he visto programadores que se ganan $10,000 en un mes. Y muchachos jovencitos, al año de estar trabajando, dicen, no, yo voy a comprar una casa y ya yo tengo el dinero completo. ¿Y el banco qué te va a decir? O la inmobiliaria. ¿De dónde? ¿De dónde tú sacaste? ¿De dónde? ¿Cómo tú lo demuestras? Empezando por ahí, te conviene. 2,
tienes clientes más grandes. Las empresas prefieren contratar personas que estén formalizadas. De alguna manera, y eso es algo como más mental que otra cosa, la persona que está formalizada te da como una idea de que es responsable, de que hace bien su trabajo, te da más confianza. Y puede ser la misma persona. Y el tratamiento fiscal es el mismo, porque tú emites una factura como informal y emites una factura con comprobante fiscal y todas las formalidades que lleva, y las retenciones son iguales. Entonces no hay diferencia. Pero tú consigues proyectos más grandes, clientes más grandes. ¿Cómo tú quieres crecer manteniéndote con clientes chiquitos que quieren hacer todo por la izquierda? Yo creo que ahí no hay mucho crecimiento. Tienes acceso a financiamientos. En el caso ya de que tú necesitas hacer una inversión en tu negocio, ya tú tienes cómo demostrar fuentes de ingreso recurrentes en el banco para tener financiamientos. Entonces yo le veo ventaja por todos lados, porque si tú vas a crecer, vas a tener mejores clientes, vas a poder demostrar que tus fondos son lícitos y no te va a ver envuelto en situaciones, yo lo veo muy favorable. Mira, el comentario que yo siempre escucho de personas que trabajan informales es que le tienen miedo a pagar una mensualidad a un contador y también involucrarse en todo ese proceso impositivo porque lo ven difícil. A mí me gustaría que tú hagas un comentario que explique la forma más simple como un integrador puede realizar todo ese proceso sin tener tantas complejidades. Imagínate que yo soy un técnico que no tiene mucha preparación, que yo lo único que sé es de mi parte técnica. ¿Cómo tú lo orientas para que él pueda formalizarse y llevarlo como en el proceso? Imagínate una gente que de verdad no entiende que no Buscar entiende un mucho. asesor. Así como yo tengo un soporte técnico en la oficina, porque yo de eso no sé nada. Claro. Un soporte técnico que necesita un trabajo de un contador necesita una asesoría de un contador. Ahora, un contador que te dé garantía de que lo hace bien, porque lamentablemente yo no sé si pasa en todas las carreras, pero salen muchos contadores a la universidad que a veces no saben ni lo básico de contabilidad. Entonces tú dices, bueno, vamos a contratar a uno que de verdad me vaya a ayudar. Le va mal Porque con la diferencia de débito y crédito. lamentablemente he visto malas prácticas en el mercado que se repiten por no ir a la fuente, por no ir a la ley, sino que, me dijeron que se hace así y lo hago así, sin basarme en la legislación. O sea, todo lo que tú haces contable y fiscalmente tiene una base. Contablemente tú tienes normas internacionales. Fiscalmente tú tienes la ley y todas sus regulaciones adicionales, que son los reglamentos, las normas, las resoluciones. Entonces tú no te puedes basar en una práctica que se repite sin confirmarlo con la base que lo regula. Entonces, claro, busca asesoría, pero una asesoría adecuada. ¿Qué ventaja hay que la gente casi no aprovecha? El régimen simplificado de tributación. Es un régimen que te facilita la tributación del impuesto sobre la renta y del ITEVIS, que son los más que afectan a un negocio. Y si tú trabajas como persona física, son los únicos impuestos que vas a pagar, porque cuando ya tú tienes compañía, se añaden otras cosas, como las contribuciones de la seguridad social, actuar como agente de retención y se asuman otros cumplimientos. Como persona física es más sencillo. ¿Qué te facilita el RCT? Tú tienes un límite de ingresos para estar en ese régimen. Ahora ronda por los 14 millones de pesos, si no me equivoco. Ese número cambia todos los años por inflación, entonces uno no se lo llega a aprender. Pero tú en ese régimen no pagas anticipo, no reportas mensualmente nada, tú únicamente presentas una declaración al final del año. Tu impuesto a pagar se divide en cuotas, con lo cual se te hace más fácil pagarlo. Y tú lo único que tienes que hacer es tener orden en tus facturas de venta y archivar todas tus facturas de compra. Yo, más simple de ahí, no creo que Y pues, pueda haber algo. el ITEVIS, por ejemplo, que las empresas lo declaran mensualmente, el régimen simplificado cada que... No, nada. ¿Anual o no? Cuando tú estás en el RST, las empresas que te contratan deben retener el 100% del ITEVIS si tú eres persona física. Ok. Entonces, Pero tú no tienes que presentar pagarlo, ninguna lo hacen declaración. todos tus clientes en nombre Yo he visto ahí que dicen que hay que retener el 10%. Eso no Eso así. es impuesto sobre Sí, la es otro renta. impuesto. Es Ok. otro, es el impuesto sobre la renta. ¿Y qué pasa con la gente que está en el RST? Para que tú tengas que desembolsar dinero en febrero, que es cuando se presenta la declaración, tú tienes que haber tenido en beneficio más de 3 millones de pesos. ¿En beneficio?
en beneficio. ¿Por qué? Porque ese 10% que te van reteniendo durante el año llega a cubrir la totalidad del impuesto que te toca pagar por el año. Entonces tú estás en cumplimiento, pero tú no estás desembolsando dinero. O sea que no está pagando prácticamente nada por estar legal. No. Claro. Ese- Pero mucha gente cuando oiga eso va a decir, no, ella está loca, eso no es verdad. Porque mi amigo, el de la esquina, me dijo que no es así. No, lo que tiene que tener en cuenta cuando hace una cotización o va a ofertar es que le va a ser retenido el 10% del monto antes del ITEVIS y el ITEVIS completo de lo que sea el valor de lo Pero que le eso está... sí es persona física. Sí, Si sí. tú tienes un SRL, entonces no te puedes meter en ese régimen. ¿Sí? Sí, igual, tiene el mismo límite de ingresos. Pero entonces las retenciones, ¿cómo son? Te hacen igual la retención del ITEVIS, pero no te retienen renta. Al final del año, siendo SRL, el esquema cambia un poquito porque las compañías que se acogen al RCT pagan un 7% de su venta. Entonces ya tú sabes que de cada 100 pesos que te entren en la cuenta, 7 son para la DGI. Tú vas guardando ese dinerito aparte. A veces sale un poquito más costoso, pero te ahorra el tener cumplimientos mensuales que te quitan tiempo. Y muchas veces te No, ahorra y- también tener el Y contador. te agarra la iguala del contador, exactamente, porque es una sola vez al año que tú vas a declarar. Pero ese 7% es como una especie de impuesto. Yo no lo recupero. Es el impuesto. Ah, es el impuesto. El impuesto sobre la renta, que Ese se me cruza está. con el 10% de retenciones si te las hicieron durante... O sea, ese dinero yo no lo recibo para atrás ¿O no? nunca, ni me lo acreditan nunca. No. Ok. Ok, vamos a separar. Persona física, se les retiene el ITEVIS y 10% de renta. Si son compañías acogidas al RCT, se les retiene el ITEVIS y a final de año pagan un 7% de la venta. Y la persona física que paga el cierre del año o no paga nada, nada más es lo que le retuvieron el 10%. De la ganancia, de los 3 millones de la ganancia, El- hasta 3 millones. El impuesto sobre la renta normal. Sí, pero que muchas veces ella dice que cuando todo lo que te retienen, que yo lo voy reportando, por ejemplo, con empresas que yo Se cruza con ese... se cruzó con eso y muchas veces yo como empresa he pagado más por Oliver, que es integrador, que lo que él tiene que pagar. Entonces, finalmente no estaba, y la mayoría de las veces es así. Sí, pasa mucho. Y claro, cuando alguien logra que le toca pagar algo, digo, wow, felicidades, te fue muy bien. Porque te voy a decir una cosa, el impuesto es un indicador de qué también te está yendo. Claro. Claro. Ayer había una persona en mi oficina que me decía, es que yo tuve, a pesar de que pagué anticipo, tuve que pagar un dinero extra, que fue mucho. Digo, claro, entonces tu negocio creció mucho. Vamos a celebrar que tu negocio creció. Claro, hay que ver la parte positiva. Claro. Una cosa va con la otra. Yo digo que tener un emprendimiento es como cuando tú vas a jugar Monopolio la primera vez. Tú lees las reglas del juego porque tú quieres ganar. Claro. En el mercado pasa lo mismo. Pero tú tienes que saber que tener una empresa lleva unos deberes y obligaciones que tú tienes que cumplir adecuadamente para que te vaya bien. Sí, sí. Si tú tratas de evadirlo, estás buscando problemas que van a perjudicar el negocio. Peor, hay gente que cuando tiene una empresa quiere provocar gastos, muchos gastos, para no pagar impuestos, pero sacrifican la liquidez, le quedan mal a los proveedores, no crecen. Entonces, vamos a ver, o sea, crecer implica pagar Claro. impuestos. Claro, Si tú te quieres quedar chiquito. tiene que haber- Nadie por un negocio para perder. O sea, Claro, que- claro. Claro, pero hay gente que lo hace porque no piensan en el beneficio que se le queda, sino en lo mucho que van a tener que pagar de impuestos. Así Sí, es. sí. Mira, Rosa, hace un momento tú hablabas del banco que ofrece facilidades de financiamiento y ese tipo de cosas. Pero ¿es factible que una persona pueda financiarse utilizando su tarjeta de crédito? No, nunca. Ese es el financiamiento más caro que hay. Una tarjeta de crédito te cobra 60% al año. Sí, 72 he visto yo en algunas tarjetas, 72% anual, una cosa loca. No, es el financiamiento más caro que hay. ¿Cuánto te cobra el banco por un préstamo personal? 20, 22. 24. que- Es sencillo de ver. Es mucho más barato financiarse con el banco. O sea, y yo no puedo, por ejemplo, como instrumento que me facilita, si yo vendí, por ejemplo, un sistemita de cámara que yo voy al distribuidor, yo puedo comprarlo con mi tarjeta, pero pagarla de una vez, desde que cobro el Pero dinero. ya ahí no hay financiamiento. No, ahí no hay financiamiento. ¿Cuál Es como instrumento financiamiento? para... Si tu tarjeta corta, por ejemplo, el día 5, y tú tienes un cliente del que tienes que comprar esas cámaras, tú dices, hoy estamos a 4. Déjame negociar con el cliente para yo comprar esas cámaras el 6, mi tarjeta cortó el 5. El 6 es el primer día del nuevo corte de esa tarjeta.
Tú tienes 30 días para que corte y luego tienes 22 días para pagar. Ahí tú tienes 52 días Maybe. donde te puedes financiar gratis. Solamente así es recomendable. Claro. Ahora, ¿qué tienes que hacer? El día 6, tú compras tus cámaras, instalas y facturas. Si tú le diste crédito a ese cliente, que no te pase de esos 52 días. Porque Yo voy entonces tú vas a tener que perdiendo pagar la tarjeta de tu bolsillo. Entonces Y tú pagar tienes los que intereses. negociar 30, 45 días de crédito, de manera que cuando el cliente te pague, tú puedas saldar completamente tu tarjeta y no tener que pagar intereses. O pedirle avance al cliente, rejugar entre el avance y el tiempo que te da la tarjeta. O sea, hay que tener en cuenta de todo eso. Tú sabes cómo yo lo uso, que no sé si es correcto. A mí me piden, por ejemplo, un producto que yo no lo tengo que pedir fuera, me dan un avance, pero ese avance no me da para comprar el producto. Yo uso mi tarjeta, vendo el producto y tengo un tiempo. Y Sí, pero ahí tú no pago. estás financiando. Sí, exacto, pero que utilizo la tarjeta de crédito como un soporte, ¿verdad? Para poder adquirir un producto cuando no tengo el dinero Ahora, para una venta rápida. dice el técnico, y yo con todo lo que he hecho, ¿cómo yo me limpio porque yo me quedé debiéndole un dinerito un día a un banco? Aunque ya yo lo saldé, pero ¿y qué? El banco no quiere ¿Y negocio qué contigo. hago? No, pero el crédito se recupera. Sí. Tú puedes empezar, por ejemplo, con una tarjeta de crédito pequeña, no consumirle nunca más de la mitad del saldo. Si la tarjeta, por ejemplo, de 30,000 pesos, no le consuma nunca más de 15,000. Cuando tú haces eso, tu puntaje crediticio aumenta. Y tú vas creando ese historial crediticio bueno, con una buena puntuación, y eso hace que el banco cada vez te pueda prestar más dinero. Hay que tener paciencia porque toma tiempo recuperar como esa confianza que el banco te tenía. Pero mira, yo tenía un concepto, a mí me ha funcionado en mi experiencia algo diferente. Yo cuando como extranjero acá no tenía cero historial de crédito. Cuando llegué tuve que poner un dinero de garantía para que me dieran una tarjeta de crédito, que no fue mucho. Me acuerdo que me la dio el Banco Scotiabank, era de 15,000 pesos. Y yo lo que hacía era consumirlo entero y pagarlo 3 veces dentro del mes. Así yo empecé. Gastaba los 15,000, lo pagaba, liberaba de nuevo los 15,000, lo pagaba dentro del mismo mes. Al final eran 45,000 pesos, por ejemplo, en el mes, con una tarjeta de 15. Y el banco entonces, al cabo de los 4 meses, 5 meses, me llamó para subirme el límite de la tarjeta, porque se dieron cuenta que no estaban haciendo negocio conmigo, que yo estaba consumiendo más y que podía, como que tenía capacidad de pago quizás más superior al límite de la Pues la tarjeta. pregunta era por limpiarse. No, porque yo digo desde el punto de vista, porque así quizás tú demuestras capacidad de pago actual. Digo yo, no puede ser otra Lo que estrategia. pasa es que ese banco en particular tiene como unas políticas diferentes. Ah, será. Pero del CAICA. En verdad, o sea, si uno compara el comportamiento de ellos con los otros bancos, ellos son los únicos que te aumentan el límite sin tú pedirlo. O sea, hay veces que uno tiene que decir, güey, no, bájame el límite, porque entonces me estás creando una deuda. Si tú entras, por ejemplo, a la aplicación de ProUsuario, que te dice todos los créditos que tú tienes y la cantidad de deuda, te cuentan todos los límites de todas tus tarjetas y líneas de crédito. Habla de eso, que yo creo que es importante, y muchas veces no estamos conscientes. O sea, cada vez que a ti te ofrecen una tarjeta de crédito nueva, te están ocupando tu capacidad de crédito. Sí, Sí. porque como un préstamo por pagar. Entonces, habla Claro. un poquito sobre eso. ¿Cuándo es conveniente aceptar tarjetas nuevas o no? Depende de qué. Mira, a mí en particular, en lo personal, no me gusta tener más de 2 tarjetas. Y para el negocio tengo una corporativa porque eso es aparte. O sea, me encanta separar lo que es mío y lo que es del negocio. Así es. En la aplicación de ProUsuario, si tú la descargas, vas a ver tu puntuación crediticia, vas a ver todos los créditos que tienes a tu favor, incluyendo tarjetas y líneas de crédito. Y si son tarjeta doble saldo, te ponen como si el saldo estuviera doble. Perdón, ¿esa aplicación es gratis? ¿Cómo Sí, se llama? sí. Sí, Sería por bueno usuario. que la producción lo ponga por acá, el nombre de esa aplicación, que puede ser una herramienta útil, porque es gratis y puedes saber en qué estado está tu crédito. Se descarga y se crea el usuario facilísimo. Yo la tengo, yo tengo mi, veo Estoy constante. atrasado, creo que están como hasta diciembre del año pasado. No. Ya tú le- No, yo la miré la semana pasada y está Una deuda que al mes. tenías de No, ayer. yo siempre A veo veces porque te ponen el anuncio porque dicen, bueno, hay algunas instituciones que no han Actualizado. administrado la información, pero ya ellos actualizan todos los meses. te voy a decir una anécdota. Yo me di cuenta cuando la descargué la primera vez la aplicación que yo tenía una cuenta en un banco que tenía como 10 años que no la utilizaba. Yo tengo 2. Y yo cogí para allá y la cerré la cuenta porque ¿Qué hago yo con eso? y me di cuenta que me habían cancelado una tarjeta cancelada cuando fui yo que la devolví. Y cogí para el banco
que tiene un cerito y que no es de plata. Y hice mi reclamación y peleé ahí y me cambiaron. Claro. En la propia plataforma me cambiaron, que no fue que ellos me la cancelaron, sino que fui yo que la devolví voluntariamente. Claro. Entonces, esas son cosas que uno tiene que estar al día sobre eso. Una pregunta más, porque el tiempo es un enemigo para nosotros. Nos vamos a exceder 5 minutitos, porque esto es importante para nuestros Es muy interesante. seguidores. Y estás invitada, si quieres, para el segundo, porque quedaron... De las, la mitad de la pregunta todavía del de guión. las 12 hemos hecho 4 y esta que es la quinta. Si yo soy integrador, ¿debo yo de tener un sueldo yo de mi negocio como integrador? Claro. Claro. Aún tú trabajes como persona física, tú debes presupuestar en base a un salario que tú te asignes. ¿Por qué? Si tú trabajas de manera independiente, probablemente tus ingresos mensuales no sean siempre iguales. Entonces imagínate que un mes te fue muy bien y tú ese mes gastaste como que te fue muy bien. El mes siguiente quedaste corto y no pudiste pagar tus obligaciones y responsabilidades. Que ¿Qué tú fuiste haces? adquiriendo porque te estaba yendo bien. Ajá. Entonces, ¿qué tú haces? Tú tienes que poder decir, ok, ¿cuánto va a ser mi salario fijo? Cada 3 meses, por ejemplo, yo evalúo cómo me ha ido y ver si puedo gastar un poquito más, por ejemplo. Pero es una medida importante para tú mantener una buena liquidez. La liquidez es clave para cualquier negocio, porque tú tienes que financiar cosas. A veces los clientes se te atrasan. ¿Qué tú haces si un cliente se atrasa 1 mes o 2 meses más de lo que corresponde? Claro. Entonces, es importante separar tus presupuestos personales de los del negocio, aun cuando tú trabajes de manera personal, individual, como persona. Bueno, aquí hay tela por donde cortar y creo que le hemos dado una información Valiosa. modestia aparte, ¿verdad? El Y pueden programa dejar preguntas. y pueden, que sí, tengan. pueden. Vamos a poner ahí debajo el contacto En y las el redes. Instagram en las redes de Rosa para que cualquier información adicional que algún integrador, alguna pequeña empresa necesite organizar sus finanzas y organizar su empresa, la pueda contactar. Y que tampoco es un servicio que va a gastar $1 millón de pesos, que la gente cree que a veces hacer una asesoría, Consultoría, sí. una Ustedes consultoría. dan asesoría y también llevan la parte contable Las de dos empresas. cosas. Ok. Sí. De hecho, en el link de mi perfil hay un acceso en donde tú puedes agendar una asesoría de 1 hora, que Gratis. 1 hora se habla bastante, ¿Virtual o presencial? como prefieran. Si es presencial es en la oficina y si es virtual, entonces lo hacemos virtual. Y en esa hora tú puedes encontrar muchísima claridad de situaciones particulares que te generen duda. Así Ok. que ahí lo pueden acceder. Ahí están. Sí, está Entonces, José. sin más nada, hable usted, señor José. Déjanos tus inquietudes en los comentarios, suscríbete, dale like y comparte. ¿Y tú, estás seguro? ¿Está seguro?